Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. La lanza sagrada rota. Parte 1. En una habitación iluminada por linternas en un edificio que se asemejaba a un templo sintoísta, tres figuras estaban sentadas una frente a la otra. Una era una mujer joven que escondía su rostro detrás de una fina tela de seda que parecía un velo. Llevaba un traje de sacerdotisa lujosamente decorado con piedras preciosas e hilos de oro. Esta era Shizuke Koyomi, también conocida como Paper Noise. Ella era una de los tres santos a la cabeza de la organización Rey León, y se decía que era temida incluso por los vampiros progenitores. Sentada a la derecha de Koyomi, estaba una chica de pequeña estatura con cabello blanco puro. Esta era Kuraki Sirona, otra de los tres santos. Su atuendo era el de un monje, de color blanco y negro con una variedad de llamativos símbolos. Entonces, ¿hemos perdido la Schnewalzer? Esto se ha vuelto bastante problemático. Sirona habló con un tono parecido al de una anciana. Esto indicaba que no estaba hablando de acuerdo a cómo se veía en ese momento, sino como la voluntad de Kuraki, transmitida de generación en generación. Problemático. Koyomi le preguntó esto al último de los tres santos de la organización Rey León, un hombre enorme con una túnica ceremonial negra. Edate Munechika era su nombre. Entre los humanos reunidos en ese lugar, era el mayor, pero no mostraba signos de tomarse a la pareja de chicas a la ligera. Koyomi y Sirona no solo nacieron de familias que habían servido a la organización Rey León desde la antigüedad, sino que se reconoció que poseían el intelecto y el poder digno del título de los tres santos. La aprendiz de guerrera chamán, Imeraji Yukina, junto con su objetivo de observación, el cuarto progenitor, entraron en contacto con una bestia demoníaca. El daño parece haberse producido durante el combate posterior. Las circunstancias se detallan en este informe. Koyomi entregó una pequeña pantalla LCD a Sirona y Edate cada uno. Al tomarlos, la pareja leyó mentalmente los pensamientos inscritos en los cristales líquidos a través de psicometría. El hecho de que todos los presentes fueran psíquicos de alto nivel, hacía posibles tales intercambios. Una bestia demoníaca, ¿verdad?, murmuró secamente Sirona. No es el combate con una bestia demoníaca, una acción que Imeraji Yukina tomó por su propio juicio personal, alejada de la misión de vigilar al cuarto progenitor, fue su mensaje implícito. Dado que participar en contramedidas contra bestias demoníacas era asunto de Taisykyoku, las críticas de Sirona ciertamente no estaban fuera de lugar. Sin embargo, Koyomi negó con la cabeza en silencio. El cuarto progenitor ya estaba en combate con la bestia demoníaca. La respuesta de Imeraji Yukina estuvo dentro de los parámetros de su misión. No puedo aceptar reprenderla por conducta que viola su misión, ni por el uso de la Schnewalzer. ¿Significa esto que hubo alguna falla en el mantenimiento de la tipo 7? Preguntó Edate. Sus palabras representaban la opinión del equipo de ingenieros que lidera el desarrollo de armas para la organización Rey León. La pérdida de la Schnewalzer era un golpe particularmente duro para ellos. Pero Koyomi desestimó sus palabras. Su tipo 7 se sometió a una revisión completa inmediatamente después del incidente de la isla Onrai. Creo que es muy poco probable que se produzca una deficiencia profunda en el mantenimiento en un lapso de tiempo tan breve. Entonces, el problema radica en una deficiencia en la habilidad del portador. Sirona sondeó. No. Absolutamente no lo pondría en esos términos. Koyomi sacó una nueva tableta electrónica en respuesta a las dudas de Sirona. Lo que se mostraba en ella no era información de alto secreto. Eran lecturas de un sensor de energía espiritual de utilidad pública construido en la isla Itogami. Sin embargo, ni Sirona ni Edate pudieron ocultar su sorpresa cuando vieron la lectura. ¿Estos números son genuinos?, preguntó Edate con incredulidad. Múltiples dispositivos de medición colocados en la isla Itogami dieron lecturas idénticas, respondió Koyomi, exponiendo los hechos con calma. Sirona entrecerró los ojos con diversión. Esto supera fácilmente los límites de diseño de la tipo 7. Esta es sin duda la causa del daño. La tipo 7 no pudo soportar la cantidad de energía espiritual de Imeraji Yukina, a la par con un ángel Faux. Sí, ya veo.
Sirona asintió, e incluso Edate se quedó en un silencio con aceptación. Cuando Yukina usó la Snewalzer, su cantidad de energía espiritual ya había excedido los límites humanos. Tal nivel ya debería haber causado un cambio dimensional a partir de la energía espiritual enloquecida, lo que resultaría en su disipación. Gracias a convertirse en la sierva de sangre temporal del cuarto progenitor, había escapado a la disipación, pero la deformación causada por tales medios coercitivos, seguramente estaba relacionada con el daño a la Snewalzer. Ahora, entonces. Es lamentable que nuestra organización Rey León haya perdido una preciosa Snewalzer, pero hay un asunto más urgente que atender. ¿Cómo deberíamos tratar con el cuarto progenitor?, me pregunto. Recuperándose de su sorpresa, Edate los devolvió al tema original de la discusión, su tono era tranquilo y acorde con la persona mayor en la sala. La Snewalzer era el arma secreta de la organización Rey León, una lanza purgadora capaz de destruir incluso a un vampiro progenitor. El observador al que le habían concedido esto, estaba eternamente al lado del cuarto progenitor, y era gracias a eso, a tener la punta de una hoja letal presionada constantemente contra la garganta del cuarto progenitor, que habían mantenido tranquilos a los líderes del gobierno japonés sobre su existencia. Sin embargo, ahora que esta hoja se había perdido, la situación cambiaría mucho. Sirona suspiró. Hay otros 2 portadores del tipo 7, pero ninguno puede comprometerse a monitorear el cuarto progenitor en todo momento. La lanza apodada Sekkarou no era la única Snewalzer en posesión de la organización Rey León. Sin embargo, los otros portadores habían sido enviados a Osue y Sumo. Las amenazas que la organización Rey León tenía que enfrentar no se limitaban solo al cuarto progenitor. Sin embargo, las tipo 6 y el tipo 6 más no son lo suficientemente fuertes para enfrentar a un vampiro progenitor, murmuró Edate con amargura mientras cerraba los ojos. Esto significaba el arma de supresión de área der Freischütz y sus modelos de producción en masa, Freikugel Plus y Rousenkebelge Plus. Ambos eran armamentos divinos efectivos incluso contra vampiros de alto nivel, pero no tenían la capacidad de destruir a un progenitor. En el mejor de los casos, solo podían neutralizar a uno temporalmente, lo que los hacía notablemente inferiores a las Snewalzer en ese sentido. Excluyendo la tipo 0 ya descartada, los potencialmente capaces de lidiar con un progenitor serían el tipo 9, y la etapa experimental, la tipo 16, pero Koyomi declinó gentilmente las sugerencias. La tipo 9 es un armamento divino para el combate masivo. No es adecuado para un guerrero chamán enfocado en la acción individual, y mucho menos para el observador del cuarto progenitor. Edate se acarició la barbilla, entendiendo esto muy bien. Pero la tipo 16 todavía no está en un nivel utilizable en combate real, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿qué haremos? Creo que deberíamos emplear la tipo 13, fue la sugerencia sin emociones de Koyomi. Lo que hizo que sus palabras fueran difíciles de manejar, no fue la brevedad de ellas, sino que había invocado el nombre de un prototipo de armamento divino particularmente peligroso. Edate cerró los ojos. Supongo que no tenemos otra opción. ¿Quién lo empuñará? Los labios de Sirona se curvaron hacia arriba en una sonrisa sarcástica. Otorgarle a Imeraji Yukina la tipo 13 sobre una tipo 7 sin duda será recibido con insatisfacción. No será divertido para nosotros que la gente piense en las aprendices de Endou como las únicas sobresalientes. Esto ha estado sucediendo desde el instante en que se dieron cuenta de que la posición del observador del cuarto progenitor era una posición perfecta, supongo. Endou Yukeri había sido la única a favor de enviar a una de sus principales alumnas para vigilar al cuarto progenitor, un deber que alguna vez se consideró a la par con el sacrificio humano. Sin embargo, el cuarto progenitor había evitado el peligro de la guerra de progenitores, y ahora que se le consideraba el verdadero gobernante de su propio dominio, el valor del título de su vigilante había cambiado drásticamente. Eso significaba que la influencia de Yukeri y Imeraji Yukina había aumentado, y más de unas pocas personas habían sentido tardíamente el peligro de este cambio. Pero qué lástima. Imeraji Yukina ha construido una relación muy buena con el cuarto progenitor. Sirona bajó los ojos con pesar. Koyomi asintió en silencio. De hecho, hasta la fecha, Yukina había producido resultados más allá de sus expectativas más altas. En particular, su adopción tan rápida de la posición íntima con su compañero fue, en lo que respecta a la organización Rey León, un error de cálculo muy favorable. Entendiendo esto muy bien, Edate negó solemnemente con la cabeza. Parece que el representante Ushime no está satisfecho con esto.
Cree que existe la posibilidad de que ella traicione al gobierno japonés. El tono de Koyomi era gélido. Y Meraji Yukina no tenía parientes consanguíneos. Sabía que, gracias a esto, algunos estaban difundiendo rumores infundados de que ella podría traicionar a la organización Rey León algún día. Koyomi solo podía llamar tonto ese razonamiento. La historia estaba plagada de ejemplos de parientes que compartían la misma sangre y que se despreciaban unos a otros. Del mismo modo, no era raro que los extraños formaran vínculos más profundos que los que tenían con los propios hermanos o padres. Su mentora, Endo Yukeri, y los amigos que habían estudiado en el bosque con ella, se podría decir que la organización Rey León en sí era la familia de Yukina y, como tal, eran los grilletes que la ataban. Dudar de su espíritu leal era intentar romper esos lazos ellos mismos, una acción tonta en verdad. Quizás su punto de vista estaba cerca del de Koyomi, porque Date cambió su argumento muy levemente y respondió. Hasta ahora, no lo había expresado en estos términos, pero alberga dudas sobre nuestro poder para mantener bajo control al cuarto progenitor. Aparte de la cuestión de las capacidades de combate. ¿Y entonces, qué hay de Abayuiri? El hombre es fácil de leer. Sirona soltó una pequeña risa desdeñosa. Edate no le respondió. Más bien, se giró directamente hacia el rostro cubierto de seda de Koyomi. Shizuka-sama, ¿qué opina? Puede que no sea necesario apresurarse a llegar a una conclusión. No, en todo caso, esta es una respuesta a la que los tres deberíamos llegar solos, respondió ella, haciendo todo lo posible por evadir el punto real. Ah, ya veo. Comprendo. Sirona y Edate asintieron, aparentemente comprendiendo todo. Y Meraji Yukina todavía les será útil. Ese fue el mensaje de Koyomi. Parte 2. Esas eran imágenes profundamente intrigantes. Contemplaba el hermoso paisaje nocturno desde el último piso de un rascacielos. Sentado en una silla de oficina de cuero, el hombre curvó las comisuras de los labios con satisfacción. Era un hombre asiático de piel clara que se caracterizaba por sus ojos amables y su sonrisa leve, aparentemente siempre presente. Era Saria Ren, presidente de Magna Ataraxia Research, uno de los pocos conglomerados corporativos internacionales de magia del mundo. Debajo de su mirada, se extendían las calles del Distrito Administrativo Especial de las 5 Dinastías, Bauhinie. Bendecida con un hermoso puerto natural, era una ciudad de libre comercio con una densa construcción y una población igualmente densa. De alguna manera, el aire animado se parecía al del santuario demoníaco del lejano oriente de la isla Itogami. Era la ciudad más rica del este de Asia y la sede mundial de MAD. Temporalmente o no, defenderse de los Kenjus del cuarto progenitor muestra capacidades más altas de lo previsto. Haciendo que las células se vuelvan hiperactivas a través de la absorción de energía mágica, parecería que la validez de su teoría ha sido ampliamente comprobada. Inclinando su copa de brandy, Ren aireó agradablemente sus pensamientos. La pantalla holográfica sobre el escritorio mostraba la bestia demoníaca desconocida que había aparecido en la isla Itogami. Había derribado el perímetro de la guardia de la isla, destruido el hechizo de Taishiki-oku, absorbido la energía espiritual de un reactor espiritual y le había dado al cuarto progenitor un momento muy difícil. El vídeo había grabado el incidente de principio a fin. Por supuesto, esa información no se ha hecho pública. Un vídeo como este era absolutamente imposible de obtener excepto por alguien que estaba al acecho allí y lo estaba grabando en ese momento. Un hombre y una mujer miraron a Ren con una cortesía que no pudo ocultar su tensión y deleite. Nos sentimos profundamente honrados, presidente. El conocimiento que adquirimos sobre ese proyecto cumplió bien su propósito. Probablemente eran hermano y hermana gemelos. Llevaban vestidos blancos a juego, y sus alturas y rostros se parecían mucho entre sí. Parecían tener unos 20 años. En contraste con su flequillo largo y simple y sus atuendos sencillos, el brillo en sus ojos de alguna manera ardía con la ambición que solo provenía de los ingenieros. El proyecto progenitor del fin. De Blood, ¿verdad?, murmuró Ren con profundo anhelo, mirando a la luna a través del tragaluz. El laboratorio de Maren Itogami había obtenido una muestra de células de cierto vampiro artificial. La tecnología de los debes que habían obtenido de esas células se había empleado en ese desconocido. Sin embargo, señor presidente, está realmente bien con esto. La aparición del sujeto experimental y la detención forzada del reactor espiritual han causado un daño nada pequeño a nuestra corporación. Los ingenieros gemelos buscaron tímidamente la confirmación de Ren. La parte norte de la isla Itogami, el punto donde había surgido el desconocido, albergaba más de unas pocas instalaciones conectadas a MAD. Aunque no hubo víctimas, los retrasos en los envíos y la insuficiencia de energía espiritual asociada con el cierre del reactor espiritual, se reflejaron profundamente en el lado comercial del libro mayor. La pérdida de valor de las acciones no pudo ser leve. No me importa.
El caos y el miedo son las razones por las que existen los santuarios demoníacos. La existencia del sujeto experimental seguramente ha causado una gran sacudida a todas las corporaciones de fabricación mágica. ¿Hasta qué punto acelerará esto el desarrollo de la tecnología humana? Teniendo en cuenta esto, la destrucción de una isla artificial o dos es un pequeño precio a pagar. Ese sí, señor. La respuesta del presidente de Mar, en un tono indiferente, hizo que los gemelos enderezaran la espalda, evidenciando su adoración. El brillo de sus ojos se hizo más nítido y aún más deslumbrante. Ren sonrió, notando ese destello, que era parecido a la locura. Ah, sí. La corporación administrativa ha considerado que el sujeto experimental se denominará 9-4. Posteriormente, aplazaremos su decisión. 9-4. La cuarta asignatura del 9º grado. Los gemelos asintieron con aparente orgullo. A las bestias demoníacas desconocidas se les asignaba una métrica de peligro clasificada en una escala del 1 al 10. Se había reconocido que su bestia demoníaca representaba una amenaza cerca al Leviatán, de grado 10, una criatura viviente creada por los mismos dioses. Además, 9-4 estaba en pleno crecimiento. Ahora bien, gracias a la labor del cuarto progenitor, nuestro 9-4 se ha quedado dormido. Supongo que esto no significa que todo ha terminado, ¿o sí? Ren entrecerró los ojos en broma, mirando a los gemelos con una expresión expectante. Por supuesto que no. El plan para la nueva evolución del sujeto experimental 9-4 ya está en marcha. Es probable que podamos informar buenas noticias en 72 horas. Ya veo. Estoy deseando que llegue. Espero mucho de ustedes. Muchísimas gracias. Haciendo una reverencia con feroces sonrisas, los ingenieros gemelos abandonaron la habitación. Ren los vio irse con un rostro artificialmente sonriente del que no se podían leer sus verdaderas emociones. Exactamente cuando los gemelos se fueron por completo, el aire detrás de Ren brilló. Habiendo ocultado completamente su presencia hasta ese momento, el secretario de Ren apareció a la vista aparentemente de la nada. Era un hombre joven que vestía un frac más adecuado para un mayordomo que para un secretario. Le ruego me disculpe, presidente. Vengo con un mensaje de la jefa de laboratorio Aketsuki Mimori, dijo el secretario sin ningún preámbulo elaborado. Ren esbozó una leve sonrisa de dolor. ¿La jefa Aketsuki? ¿Qué quiere ella ahora? El secretario asintió y respondió con una ligera vacilación en sus palabras. Ella dice que desea hacer uso de la estaca. La estaca. Había auténtica sorpresa en la voz de Ren. Sin embargo, aclaró esa vacilación en un instante cuando comenzó a comprender lo que Aketsuki Mimori le estaba pidiendo, especialmente en este preciso momento. Su expresión cambió a una de diversión. Así que eso es lo que es. Ciertamente, no deseamos que el imperio de Aketsuki se vea debilitado por esta situación. Entonces, sí, lo permito. Dile que puede usar su autoridad como le plazca. Como desee. El secretario se inclinó cortésmente. Fue un gesto completamente desprovisto de aberturas. Ah, eso es correcto. Por cierto, ¿cómo está su estado de ánimo? Justo cuando el hombre estaba listo para borrar su presencia y desaparecer, Ren lo llamó por capricho. La respuesta llegó de inmediato, no lo llamaría magnífico, pero parece considerablemente satisfecho con el incidente actual de la bestia demoníaca. Al fin y al cabo, cumple su deseo de atacar al cuarto progenitor. Está bien. Ren sonrió con expresión sobria. La presencia del secretario se había desvanecido, pero Ren estuvo tentado a no retenerlo más. Ahora, bien. Hasta ahora, todo iba según lo planeado. Si hay un comodín, es la existencia de esta chica. El vídeo en la pantalla holográfica encima del escritorio se detuvo, todavía mostrando al desconocido. Mirando a la bestia demoníaca directamente al frente, había una chica con uniforme de escuela secundaria. La chica miraba a la bestia demoníaca, aparentemente domándolo con sus ojos, que brillaban como una llama carmesí. Esta vampira con la misma cara que Imeragi Yukina. ¿Quién es ella? Saria Ren murmuró para sí mismo, sin plantear la pregunta a nadie en particular. Contempló el hielo transparente de su vaso, como si pensara en la isla artificial flotando en el océano Pacífico muy, muy lejos. Parte 3, Kikimora 9. Los ojos de Asahi se abrieron de par en par mientras miraba a Kohou. Estaban en el tercer piso del edificio de aulas especiales. Era un aula vacía que debería haber sido programada para el DEM Club. Gracias a que el DEM Club no había sido reconocido como un club escolar adecuado, solo el trío de Asahi, Yase y Kohou se reunieron allí. Como no podían usar el aire acondicionado, se estaban sofocando. En medio del lánguido resplandor de los rayos del sol de la tarde, Asahi, con el cuello de su uniforme abierto audazmente, atrajo su rostro hacia el de Kohou con una expresión extrañamente seria. ¿Seria? ¿Ella realmente dijo eso? Kikimora. Sí. Kohou apartó sutilmente la mirada del cuello de Asahi mientras asentía. Ese era el nombre que la falsa Yukina había mencionado al teléfono celular de Kohou para hablar. Como había sido un breve instante,
Sospechaba la posibilidad de haber escuchado mal, pero la reacción extrañamente seria de Asahi puso fin a esa idea. ¿Lo conoces, Asahi? Ya se la miró, sorprendido por lo inesperadamente rápido que Asahi había mordido el cebo. Bueno, sí, dijo, torciendo los labios con amargura. Kikimora es un nombre en clave para una IA que estoy desarrollando como hobby. ¿Una IA? Kohou y Yase compartieron una mirada con expresiones de asombro. En lugar de que Kikimora fuera el nombre de una IA, el hecho de que una chica de preparatoria desarrollara algo así como pasatiempo fue lo que lo sorprendió. Sin embargo, Asahi no prestó atención a su desconcierto mientras hinchaba su pecho con una pequeña muestra de orgullo. Sí. Versión 7 de la serie Spriggan 10. En comparación con las capacidades multiusos de Mogwai, Kikimora fue diseñado para especializarse en hacking y guerra electrónica. Hacking, dijo Kohou, comenzando a entender. Ya veo, así es como la falsa Imeraji pudo detener el reactor espiritual. Asahi presionó su mejilla contra su palma mientras su otra mano operaba su smartphone favorito, verificando las actividades de la IA. Sí, eso queda aquí en el registro de actividad de Kikimora. Pero esto es un desastre. No hay forma de que esto suceda. 9 Kikimora, en ruso, Ipa, Kakim, es una criatura legendaria, un espíritu femenino del hogar en la mitología eslava. 10 Spriggan, es una criatura imaginaria de la mitología del pueblo córnico, son considerados hadas feas. La forma en que Asahi negó vigorosamente con la cabeza hizo que Kohou respondiera aturdido, ¿por qué? La información sobre Kikimora aún no se ha hecho pública. Nadie debería saberlo excepto yo. No hay forma de que ella pudiera siquiera haber sabido que Kikimora existía. Además de eso, se le han asignado derechos de administrador. Quiero decir, ¿qué demonios? Incluso si me preguntas eso. No se registraron intentos de intrusión. No hay señales de represalias. Nada activó el cortafuegos o el laberinto cuántico. No me digas que fue a través de un agujero de seguridad dejado en el módulo que escribí. Pensar que alguien podría hacer eso además de mí. Realmente me la jugó bien. Espera. Por ahora, cálmate, Asahi. Con la irritación de Asahi al descubierto, Kohou sintió que estaba lidiando con una bestia feroz mientras trataba de calmarla. Aparentemente, alguien que se ayudara a sí misma con la IA que había construido. En completo secreto, había sido un golpe espectacular para el orgullo de Asahi. No tenía la compostura habitual. ¿Podrías hacer lo mismo que hizo la falsa Imeraji? Por supuesto. ¿Quién crees que creó a Kikimora en primer lugar? Asahi respondió a la pregunta grosera de Kohou con tanta fuerza que parecía que iba a arrancarle la cabeza de un mordisco. Entonces, ¿qué pasa si le enseñas a alguien cómo usarlo? ¿Por qué o cómo podría enseñarle a la falsa Imeraji cómo hacer algo así? Es solo una hipótesis. Podrías. Con Asahi mirando tan cerca de su propio rostro, Kohou estaba bastante nervioso. Asahi se llevó una mano a los labios. Dijo, hundiéndose en sus pensamientos. Bueno, no es imposible. Sin embargo, necesitaría obtener la última arquitectura de supercomputadora y conocer el lenguaje de programación personalizado que utilicé para diseñarlo. Realmente no lo entiendo, pero creo que es casi imposible. Kohou tenía un leve dolor de cabeza mientras negaba con la cabeza. Aunque mostró poco aprecio por el hecho, Asahi, conocida como la sacerdotisa de Caín, parecía ser de otra dimensión en comparación. Con los informáticos normales, prácticamente una diosa en la Tierra. Por lo menos, para romper la seguridad de un programa que ella diseñó, era necesario ser un ingeniero del nivel de Asahi y tener conocimientos previos al hecho. No creía que la falsa Yukina, que apareció en la isla Itogami no más de 2 o 3 días antes, tuviera esa oportunidad. Aún así, el hecho era que ella había controlado a Kikimora. Sin embargo, Asahi suspiró como si borrara todas esas preocupaciones. O bien, el resultado es que, gracias a ella, se evitó una gran extensión del daño y he recuperado los derechos de administrador de Kikimora. Kohou aprovechó su oportunidad para forzar un cambio de tema. Entonces, ¿qué pasó con la bestia demoníaca? Esta cosa 9-4. La guardia de la isla lo está monitoreando todo el día, respondió Yase, pero no hay señales de que se despierte en este momento. Sería genial si solo se quedara así para siempre, pero, sin duda, esta era información privilegiada de la corporación administrativa. A través del control mental del Kenju de Kohou, el desconocido que había sido apodado 9-4, continuó durmiendo como un muerto. Incluso Kohou,
anfitrión y maestro del Kenju que emplea ese control mental, tenía poca idea de cuándo podría despertar. La corporación administrativa parecía estar movilizando completamente a sus investigadores dentro del santuario demoníaco en busca de una manera de neutralizar completamente a la bestia demoníaca, pero hasta el momento, no se habían enviado informes de importancia. Realmente no tengo que estar cerca de la bestia demoníaca. Kohou pidió confirmación, inquieto. La perspectiva de que la bestia demoníaca se volviera loca sin que él estuviera cerca, lo tenía nervioso. Ya se negó con la cabeza con una expresión neutra. Parece que de acuerdo con lo que dice Taishikyoku, tenerte cerca sería contraproducente. Después de todo, el cuarto progenitor es la mayor fuente de energía demoníaca en la isla Itogami. ¿Quién sabe qué efecto tendrías con solo estar cerca? Eso no significa que podamos dejarlo dormir en medio de una ciudad para siempre, ¿verdad? Tenemos que esperar a que los investigadores terminen de analizar. Ya sea que queramos expulsarlo o matarlo, la idea es que es imprudente intentar cualquiera de los dos sin precisar de qué está hecho. Bueno, tienes razón. Kohou encorvó los hombros levemente en una muestra de comprensión. Albergaba sentimientos complejos sobre matarlo, bestia demoníaca o no, lo consideraba una criatura viviente. Así que resistía la idea de que causar molestias a los seres humanos fuera razón suficiente para matarlo. Dicho eso, el hecho era que 9-4 representaba un peligro formidable. Sin embargo, sería bueno si pudiéramos encontrar una manera de coexistir mutuamente, pensó Kohou, tales palabras se sintieron como una plegaria. Ahora que lo pienso, Kanase Kensa dijo algo extraño cuando le entregamos la muestra de células, señaló Yase. El papá de Kanase. Kohou parecía cauteloso. Kanase Kensa, el padre de Kanase Kanen, era un destacado ingeniero mágico, hasta el punto de que una vez sirvió como ingeniero de la corte para el reino de Aldeguir. Pero como era un ingeniero mágico de oficio, el análisis biológico estaba fuera de su campo de especialización. Kohou sintió una vaga sensación de aprensión por el hecho de que este mismo Kensa había notado algo de inmediato. Ya se bajó la voz. Al parecer, las células de la bestia demoníaca se parecen a las de un vampiro. Por un momento, Kohou miró en silencio a Yase, incapaz de comprender lo que le acababan de decir. ¿Un vampiro? Por supuesto, no exactamente de un vampiro, pero eran signos de que se les habían presentado elementos vampíricos. No sabremos si es un hecho natural o provocado por el hombre hasta que realicen más pruebas. Entonces estás diciendo que la bestia demoníaca podría tener los mismos poderes que un vampiro. Cuando ya se dijo, hecho por el hombre, Kohou sintió una sensación nebulosa y desagradable en lo profundo de su pecho. Asahi exhaló con tristeza. Eso lo puedo aceptar totalmente. Cuando lo piensas, el poder de absorción de energía mágica del 9-4 es básicamente actividad vampírica, ¿no es así? Ya se agregó, la loca capacidad regenerativa y la resistencia a los ataques mágicos también encajan. Asahi, cansada, dijo, puedo ver por qué Taishikyoku no quiere a Kohou cerca de la bestia demoníaca. Si hubiéramos sabido que es como un vampiro poderoso, nunca habríamos dejado que Kohou enfrentara a eso. Un movimiento en falso y sería como la pelea con Butler-san de nuevo. Y ayer, el hecho de que te las arreglaste al final fue gracias a Imeraji-chan, ¿no es así? Sí. Kohou asintió con indiferencia en respuesta a la pregunta de Yase. Arriesgando su vida en un acto que puso nerviosa incluso a la falsa Yukina, había arrancado la energía mágica directamente del vientre de la 9-4, reduciéndola a un estado debilitado. Si no lo hubiera hecho, seguramente Kohou nunca podría haberlo dormido, incluso con su Kenju. Sin embargo, le costó a Yukina su Sekkarou. No fue nada para celebrar. Asahi miró hacia el salón de clases de Yukina. Ahora que lo pienso, ¿qué pasa con Imeraji-san? No parecía estar contigo esta mañana. La ausencia de Yukina claramente había estado pesando en su mente todo el tiempo. Imeraji se está tomando el día libre, respondió Kohou, manteniendo sus emociones fuera de eso. ¿Eh? ¿En serio? La sorpresa de Asahi fue clara. Probablemente nunca había considerado que Yukina, normalmente pegada a Kohou como pegamento, hubiera decidido quedarse en casa. Al parecer, tiene una invitada. ¿Una invitada? Asahi seguía interesada. Kohou, mientras tanto, tenía una expresión compleja. Era una cara que indicaba que no tenía una comprensión sólida de sus propios sentimientos. ¿Puedo preguntarte una cosa, Kohou? Preguntó Yase seriamente, mirando el rostro de Kohou. Luego, sin esperar a que Kohou respondiera, Yase desvió su atención más allá de la ventana. ¿Esa chica, quién es ella?
Girando en la misma dirección, Kohou vio una figura esbelta de pie en el techo del edificio vecino del campus, con el patio de la escuela separándolos. Tenía el pelo corto con flequillo largo en ambos lados. El rostro de la chica la hacía parecer fuerte de espíritu. Llevaba un uniforme desconocido de una escuela que no era de la ciudad. Como una cazadora apuntando a su presa, mantuvo un arco plateado en equilibrio mientras miraba directamente a Kohou. Era la segunda bailarina de guerra de la organización Rey León que Kohou conocía personalmente. Ikabacio. Parte 4. Yuri estaba de pie frente a Imeraji Yukina en la sala de estar del apartamento. Ella era la kawaii de Yuri de la instalación de desarrollo de magos de ataque de la organización Rey León, conocida como Bosque de los Altos Dioses. Como Yuri, ella era una aprendiz de guerrera chamán, pero Yukina había sido lanzada al combate real antes. Yuri no era de ninguna manera una chica grande, pero Yukina era incluso más pequeña que ella. Su cabello negro caía por sus hombros sin ningún adorno. Tenía un rostro hermoso y ojos grandes. Aunque se decía que muchos psíquicos poderosos eran hermosos, ella estaba en una liga propia. Incluso Yuri, del mismo sexo, se sentía en peligro de enamorarse de ella si bajaba la guardia aunque fuera un poco. Gracias a que las dos tuvieron pocas oportunidades de encontrarse cara a cara anteriormente, estaban algo tensas. Que esto no se convirtiera en un doloroso silencio se debió sin duda al aire demasiado serio que desprendía Yukina. Yukina le entregó a Yuri una gran pila de cuadernos. Estos son mis registros de observación sobre el cuarto progenitor hasta la fecha. Cuando Yuri tomó el de arriba en su mano, sus ojos se agrandaron ante el contenido que llenaba la página. Su rostro se contrajo. ¿Eh? ¿Estos son todos los registros de Kohou-kun? Yuki, ¿escribiste todo esto? Yuki, lo has estado observando durante aproximadamente medio año, ¿no es así? Yukina había empleado cuadernos universitarios regulares, pero la cantidad de ellos completados era simplemente extraña. Incluso solo con la vista, podía notar más de 60. Además, cada página estaba llena de esquina a esquina con palabras escritas metódicamente que se adaptaban perfectamente a Yukina. En los cuadernos, estaban escritas las actividades diarias de Kohou. Desde el momento en que se levantaba de la cama por la mañana hasta que se acostaba por la noche. Sus actividades ese día. Su atuendo. Los detalles de sus comidas. Conversaciones, incluso ella eliminó ciertos elementos privados, pero eso significaba que había grabado prácticamente todo lo demás hasta los detalles más finos. En particular, había reproducido las conversaciones de Kohou con otras chicas hasta el punto de la absoluta tenacidad. Los propios intercambios de Yuri con él estaban entre ellos. La forma en que las emociones de la chica que registraba voluminosamente todo esto no se reflejaban en el texto, era un poco espeluznante. Sin embargo, Yukina bajó los ojos con aparente vergüenza, como diciendo que todo esto era lamentablemente insuficiente. Sí. Lamento no enviarlo. Lo que no está registrado en los cuadernos está aquí. Hay más. Yuri miró dócilmente dentro de la enorme bolsa de mano que Yukina trajo hacia adelante. Dentro de esa bolsa, había varios artículos que no se podían registrar en cuadernos, mascotas de cajas de dulces y recompensas de juegos de grúa que aparentemente le había dado Kohou, restos de boletos para películas que habían visto juntos, cupones para restaurantes a los que habían ido, un álbum con una gran cantidad de fotografías, un documento de identificación falso que por alguna razón los trataba a él y a Yukina como marido y mujer, todo cuidadosamente conservado como una caja de coleccionista. Además, Yukina le presentó a Yuri otro cuaderno. Parecía que se había desviado de su camino para escribir por el bien de Yuri. Este es un manual sobre cómo lidiar con el cuarto progenitor. Esto reúne todo lo que se debe tener en cuenta al monitorear a Akatsuki-senpai. Ya veo. Entonces, cuando Kohou-kun juega piedra, papel y tijeras, comienza con tijeras el 50% de las veces. Su gusto por los cereales, lo espeso que le gusta su calpis, las coberturas recomendadas para pizza. Es muy pesado. Tu amor es muy pesado, Yuki. Fue como si algo pesado hubiera golpeado a Yuri mientras sentía que se hundía en el suelo en ese mismo momento. La tenacidad con la que Yukina observaba a Kohou superaba claramente los límites del celo por sumisión. Si Yuri tuviera que describir esto, estaba más cerca de la obsesión de un acosador. Francamente, la asustaba un poco, no, la asustaba mucho. Realmente puedo hacer esto en su lugar, pensó Yuri, genuinamente preocupada. Sin embargo, Yukina parpadeó con fuerza, aparentemente desconcertada. ¿Amor? Simplemente estoy actuando como observadora de Akatsuki-senpai.
Pero de inmediato se dio cuenta de algo y se corrigió. No, ya no soy su observadora. Ya veo. Porque Sekkarou se rompió, El corazón de Yuri también se hundió. La lanza plateada apodada Sekkarou era un armamento divino con el que Yuri tenía bastante historia. Si hubiera sido compatible con él, bien podría haber sido Yuri y no Yukina quien hubiera sido asignada para ser la observadora de Eketsuki Kohou. Lo siento. Yukina frunció los labios con fuerza. En cambio, el comportamiento de su kawaii puso nerviosa a Yuri. No hay nada de qué disculparse. Escuché que no fue tu culpa que se rompiera, Yuki, y los tres santos no te han culpado en absoluto, ¿verdad? No. Pero al final, les he causado a ti y a Ikawa-san todos estos problemas, así que... Ella bajó la cabeza con frustración. Yuri rápidamente agitó sus manos sin sentido. Nah. Esto no es un problema para mí, ni un poco. Si le digo a Glenda que voy a ir a ver a Kohou, se pondría muy celosa, ¿sabes? En cuanto a Seo-chan, bueno, por supuesto que está un poco preocupada, pero eso es, ya sabes, porque ella no fue la elegida. Creo que quería presumir ante Kirasaka-san. Yukina la observó, finalmente esbozando una pequeña sonrisa. Seo, la amiga de Yuri, era la rival de Kirasaka Sayake, la ex compañera de cuarto de Yukina. El solo pensar en ver a las dos enfrentándose por algo, debe haber aliviado inconscientemente su tensión. Por el momento, esa misma Seo estaba realizando la observación de Kohou en lugar de Yuri, sustituyendo a la ya suplente observadora. Además, Glenda estaba siendo custodiada en Blue Lithium. Últimamente, se había llevado muy bien con los alimentadores que trabajaban en el jardín de bestias demoníacas, lo que la había llevado a ayudarlos diligentemente. Eso hizo que Yuri y Seo se sintieran un poco excluidas, pero al ver a Glenda divertirse con las bestias demoníacas que tanto le gustaban, llegaron a sentir que simplemente estaba destinado a ser así. ¿Pero estás realmente de acuerdo con esto, Yuki? Yo cambiando de lugar contigo. Es lo que la organización Rey León ha ordenado. Yukina asintió, resignada. Eso no apaciguó la preocupación de Yuri. Además, no es como si nunca fuera a ver a Akatsuki-senpai ni a todos en la isla Itogami de nuevo. Supongo que tienes razón. Yuri estuvo totalmente de acuerdo con las palabras de Yukina. Era diferente a cuando la energía espiritual de Yukina se había vuelto loca antes, dejando a Yukina en peligro de desvanecerse. Perder a Sekkarou no significaba que la vida de Yukina estuviera expuesta al peligro. Si continuaba en sus misiones como guerrera chamán, sin duda habría posibilidades de visitar la isla Itogami y reunirse con Kohou y los demás algún día. Después de todo, este era un santuario demoníaco, y Yukina era una experta en combate antidemonios. En realidad, la orden escrita para asumir responsabilidades aún no ha llegado formalmente, dijo Yuri con vacilación. Todo lo que me dijeron es que tengo la orden de apoyar la misión de observación del cuarto progenitor para compensar la pérdida de fuerza de combate por el daño a la Snewalzer. Perpleja, Yukina preguntó, Yuri-san, ¿no se convertirá en la observadora de Akatsuki-senpai? Yuri negó con la cabeza torpemente. Eso es lo que quería hacer, pero no estoy segura de estar a la altura de la tarea. Me fue entregado un nuevo armamento divino como cuarta contramedida, aunque... Ella acercó una caja de instrumentos que estaba contra la pared. Era una funda blanda y plana destinada a transportar teclados. La pegatina para fines de gestión de almacenes estaba estampada con los caracteres tipo 13. Al ver esto, los ojos de Yukina se abrieron con vívida sorpresa. ¿Tipo 13? Escuché que fue un fracaso. Al parecer, es más como si no existiera oficialmente. Yuri quitó la tapa del estuche. Descansando dentro del material de embalaje transparente, había una espada a dos manos mucho más grande que Rosen que Belge Plus, más allá de la empuñadura, tenía 1 metro de largo. Sin embargo, lo extraño de la espada era que no tenía hoja. No es que la hoja estuviera doblada, el metal no tenía la forma de una hoja para empezar. En cambio, era un trozo de metal grueso, plano y hexagonal. Sin punta y con todos los bordes desafilados. Era una masa de acero de color plomo que no podía cortar ni apuñalar. A pesar de esto, Yukina y Yuri miraron el armamento divino con una mirada grave en sus ojos. Así que este es Aiden Roslane 1-1. Sí, pero le tengo miedo, así que realmente no quiero usarlo. Tal vez si es contra un vampiro progenitor, no se pueda evitar, pero me alegro de que no se llevaran mi tipo 6 más. No eran palabras vacías, Yuri estaba realmente asustada. Una espada larga plateada estaba envainada en una caja de instrumentos separada. Este era el querido Rousen Belge Plus de Yuri.
Basándose solo en la apariencia, la hoja pulida y afilada del tipo 6 más se sentía mucho más aterradora. Sin embargo, cuando Yuri miró a su amada espada, su expresión era de confianza, sin inquietud ni temor alguno. A la inversa, esto expresó precisamente lo peligroso que era el equipo tipo 13. En cierto sentido, era natural. Al igual que Sekharou, la gran espada sin hoja era un arma secreta de la Organización Rey León, capaz de destruir incluso a un vampiro progenitor. Ya que es usted, Yuri-san, seguramente todo estará bien. Yukina sonrió con fuerza en un esfuerzo por animar a la preocupada Yuri. Habiendo crecido juntas en Bosque de los Altos Dioses, conocía bien el poder y las hazañas de Yuri. No importa cuánto peligro y poder aceche dentro de Eden Roslane, si usted es la portadora, nunca se utilizará indebidamente. Ese fue el elocuente mensaje pronunciado por los ojos de Yukina. Gracias. Yuri bajó la cabeza tímidamente. Luego, al instante, las sonrisas desaparecieron de ambos rostros. Levantando ligeramente sus caderas, listas para moverse en cualquier momento, intercambiaron miradas agudas, Yukina hacia la entrada del apartamento, Yuri hacia más allá de la ventana detrás de ella. Yuri-san. Sí. Yuri respondió a la breve llamada de Yukina con un pequeño asentimiento. Habían sentido la energía ritual oculta en el área circundante. Era tan débil que Yuri nunca lo habría notado si no hubiera estado allí junto con Yukina. Esta habitación está rodeada. En el instante en que estuvieron seguras de eso, Yuri y Yukina fueron asaltadas por la poderosa sensación de que algo andaba muy mal. 11 Eden Roslane, Rosita del Matorral, es un poema de Johann Wolfgang Goethe y un lied de Franz Schubert. PD, una lied, es una canción lírica, cuya letra es originalmente un poema. Era la desagradable sensación de que algo se había introducido a la fuerza en el tiempo, algo que no debería haber existido. Un chirrido resonó en el oído de Yuri, y cuando ese ruido se había desvanecido, Yuri y Yukina estaban rodeadas por todos lados por figuras desprovistas de grosor como si fueran muñecos de papel. A pesar de la falta de tal grosor, las hojas de las ketanes que empuñaban eran muy reales. Shikigamis. Cuando ellos. Esta técnica, podría ser. Yuri y Yukina exclamaron simultáneamente. Ninguna de las guerreras chamán, ambas con visión espiritual, había sido capaz de detectar el ataque repentino. Ese hecho golpeó a Yuri en el desesperado abismo entre su nivel de habilidad y el del asaltante. Les pido que no se muevan. Había una voz tranquila, como un susurro detrás de Yuri. Cuando Yuri se dio la vuelta, vio a una chica con un traje de sacerdotisa, con el rostro cubierto con una fina seda. En términos de edad y estatura, ella era solo un poco mayor que Yuri. Pero la abrumadora sensación de asombro que emanaba del oponente hizo temblar la voz de Yuri. Los Tres Santos. Shizuke Koyomi era directora de los llamados Tres Santos de la organización Rey León. Yuri se había encontrado con ella en numerosas ocasiones, pero era su primera vez tomando todo el peso de su aura. Eso fue todo lo que hizo falta para que el cuerpo de Yuri se congelara, aparentemente atada de pies y manos. Maga de ataque y Meraji. Por sospecha de asalto, robo y traición contra la organización Rey León, por la presente, estás bajo arresto. ¿Traición? Yo. Yukina estaba estupefacta. Koyomi tenía que estar enviando la misma aura letal en dirección de Yukina, pero Yukina se las estaba arreglando para soportar la presión. Era la diferencia entre ella y las experiencias de Yuri. No era la primera vez que Yukina y Koyomi eran enemigos. Mirando fríamente a esa misma Yukina, Koyomi continuó. A las 11:07 de hoy, en una carretera dentro de la ciudad Itogami, el personal de la organización Rey León fue agredido y asaltado por la Schnewalzer que transportaban. La Schnewalzer que ellos qué. Yuri exclamó, olvidando su miedo. Koyomi estaba diciendo que los fragmentos del Sekharou dañado habían sido robados. Y además, que Yukina era la culpable. Según el testimonio del personal agredido y las imágenes de las cámaras de seguridad, hemos determinado que el culpable eres tú, aprendiz de guerrera chamá, y Meraji Yukina. ¿Tienes algo que decir? Espere un segundo, por favor. Yuri objetó estridentemente. Su sentido del deber de transmitir la verdad venció a su miedo hacia uno de los tres santos. ¿Maga de ataque Aba? ¿Qué ocurre? Koyomi miró a Yuri con una expresión dudosa. Mientras su garganta temblaba, Yuri tragó saliva y asintió. Yui-mem, la maga de ataque Imeraji no puede ser el culpable. He estado con ella toda la mañana de hoy. Ella no podría haber atacado a nadie.
¿Estás testificando que tiene una coartada? Ese sí. La mirada a través del velo la atravesó, pero Yuri asintió con firmeza. Koyomi parecía vacilante cuando sus movimientos se detuvieron. El silencio que siguió se prolongó durante 5 segundos como máximo. Sin embargo, para Yuri, se sentía como si hubiera estado bajo interrogatorio durante varios días. Koyomi dejó escapar un ligero suspiro. Los ikigamis que rodeaban a Yuri y Yukina se desvanecieron como si no hubieran sido más que una ilusión. Muy bien. Aplazaré temporalmente el arresto de Imeragi. Sin embargo, hasta que ella sea libre de sospechas, ustedes dos estarán bajo mi supervisión y arrestadas. Lo he dejado claro. Ese sí. Yuri adoptó una postura más recta mientras hablaba. Sin embargo, Yukina no dijo nada en respuesta mientras miraba a Koyomi. La expresión que tenía no era de desafío. Los ojos de Yukina se sentían como si estuvieran buscando no a Koyomi, sino a otra persona. Con respecto a lo que dijo antes, las cámaras de seguridad me estaban mostrando, lo supongo. Sí. Muy claramente. Koyomi asintió en respuesta a la pregunta de Yukina. La respuesta confundió a Yuri. Koyomi estaba diciendo que no solo tenía testimonio de testigos presenciales, sino que incluso las imágenes habían confirmado que Yukina estaba presente en la escena. Sin embargo, que Yukina hubiera estado junto a Yuri era un hecho inconfundible. Con respecto a esto, ¿se te ocurre algo?, preguntó Koyomi, mirando a Yukina, quizás albergando las mismas dudas que Yuri. Sin una palabra, Yukina procedió a asentir con firmeza. Parte 5. El laboratorio de Maren Itogami se construyó en el distrito central de Island North, no muy lejos del sitio del alboroto de la bestia demoníaca. Incluido el hospital afiliado al que estaba conectado, albergaba a cerca de 1000 investigadores, lo que lo convertía en una de las organizaciones de investigación más grandes de la ciudad. Para el conglomerado corporativo MAR, los resultados de su investigación en el santuario demoníaco constituían información crítica que uno podría incluso llamar su salvavidas corporativo. El análisis de las habilidades demoníacas, la biología demoníaca y su empleo para desarrollar productos industriales y médicos, originarios de la isla Itogami, constituía más del 60% de la corporación masiva en la que se había convertido MAR. Naturalmente, los puntos de entrada al interior del laboratorio estaban equipados con una seguridad que rivalizaba con la de una base militar. La seguridad era especialmente estricta para el altamente rentable departamento médico. Además de las cápsulas de seguridad armadas que vigilaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana, venía con patrullas de personal demoníaco de seguridad e incluso fortificaciones mágicas, prácticamente las mejores medidas anti-intrusión que nadie podría imaginar. En un edificio tan seguro, Eketsuki Mimori, jefa del departamento médico, vio que en su laboratorio había llegado una persona desconocida sin previo aviso. Era una colegiala de pequeña estatura vestida con uniforme y se parecía a la amiga de la hija de Mimori. Hola. Entrega de helados. La chica con la misma cara que Imeragi Yukina llevaba una bolsa refrigerada en una mano. Mimori saludó a la chica, que no había sido interrogada antes de llegar hasta el laboratorio, sin ninguna muestra de sorpresa en particular. Oh, Yukina-chan. ¿Tú sola? ¿Qué ocurre? Vine porque quería pedirle un favor, Abue, Mimori-san. La chica sonrió amablemente a través del cristal, bajando la cabeza en una cortés reverencia. Mimori, divertida, arqueó una ceja mientras miraba a la chica. Nadie la había acompañado. El hijo de Mimori, con quien ella siempre estaba, probablemente seguía en la escuela. Un secreto de Kohou-kun, ¿verdad? Espera un segundo, te abriré. Mimori accionó un control remoto en su muñeca. La puerta de vidrio se abrió sin hacer ruido. La chica no mostró ninguna cautela particular mientras entraba con valentía. Este era el laboratorio que se había concedido para uso personal de Mimori. Era lo suficientemente amplio como para que la superficie del suelo pudiera cubrir toda una cancha de baloncesto. Por lo general, unos 20 asistentes estaban allí con ella, pero ese día, Mimori era la única en el laboratorio. Quizás fue una simple coincidencia, o quizás la chica había estado apuntando solo a ese momento. Desde el punto de vista de Mimori, una suposición era tan buena como la otra. Ha sido un tiempo. Vengo con regalos, dijo la chica mientras presentaba la bolsa refrigerada. Mimori lo tomó, levantando un pequeño «guau» de admiración. Esto es lo nuevo de Lulu, ¿no? Cereza, frambuesa y chocolate royal. La chica sonrió. Sí, salió a la venta hoy. Mimori abrió felizmente la tapa,
usando inmediatamente la cuchara adjunta para traer el nuevo sabor de helado a su boca. La sensación del helado de frambuesa derritiéndose en su boca trajo una sonrisa de satisfacción a Mimori. Entonces, ¿por qué viniste a verme, falsa Yukina-san? Maldita sea, realmente no hay forma de engañarte, ¿eh? La chica con la misma cara que Yukina sacó la lengua sin el más mínimo indicio de culpa. Mimori no hizo ningún movimiento para reprenderla, levantando la nariz con un orgulloso ejem. Independientemente de lo que parezca, soy una médico del santuario demoníaco, después de todo. Puedo distinguir a los humanos de los demonios. Oh, Dios. Aún examinando a la chica, Mimori estaba en medio de una divagación orgullosa cuando entrecerró los ojos, como si notara algo. Se llevó otra cucharada de helado a la boca mientras su mano derecha libre tocaba la mano de la chica. Tú eres. No podría ser. J.E. Ya veo. Mi. Incluso cuando la sorpresa coloreó sus ojos, Mimori hizo una sonrisa divertida y profundamente satisfecha. El comportamiento de Mimori era como si entendiera todo sobre la chica. Cielos, murmuró la chica con un profundo suspiro. Mimori era un hyperedapter, una psíquica de nacimiento. Su especialidad era la psicometría médica. Con un simple toque, podía extraer información de un cuerpo del que ni siquiera el paciente era consciente. Eso hacía que discernir quién era y cómo había nacido fueran el tipo de cosas que Mimori prácticamente podía hacer mientras dormía. ¿Ya te has dado cuenta? Esa es mi abue, Mimori-san, después de todo. Oh, deja de actuar como si fuéramos extrañas. Adelante, llámame Mimori-chan. Oh, es cierto. Ya que has venido hasta aquí para jugar, realmente necesito darte una mesada. Mimori-chan. Mimori estaba sonriendo como una niña pequeña cuando la chica tímidamente la llamó. Sin embargo, antes de que la chica pudiera indicar el propósito de su visita, Mimori sacó un pequeño estuche del cajón del escritorio, un estuche de platino. ¿O era esto lo que buscabas? Tal vez. Mimori abrió la tapa del estuche. Los ojos de la chica se agrandaron cuando vio lo que había dentro. Joder, no hay nadie que pueda engañarte, Mimori-chan. Aceptando respetuosamente, la chica se sonrojó mientras bajaba la cabeza. Mimori debió de darse cuenta del propósito de su visita en el momento en que llegó al laboratorio. Pero está bien para mí tomar esto y marcharme. ¿Este es material confidencial de Mar? Preguntó con preocupación. Está bien. He recibido permiso de la gerencia superior. Mimori parecía indiferente. Esta vez, la chica estaba genuinamente sorprendida, mirando a Mimori con asombro. Mimori dijo que había recibido permiso para sacar el material confidencial de Mar. Eso significaba que Mimori tenía una comprensión precisa de qué papel jugaría lo que descansaba dentro de la caja. Esto significa que tenías la intención de dárselo a esa persona desde el principio. Sí, porque será un inconveniente para mí si la eliminan de la escena. Ya no podría ver el rostro de mi adorable nieta, ¿sabes? Mimori, aún saboreando el helado, sonrió a la chica, quien le devolvió la sonrisa y negó con la cabeza. Era peligroso permanecer allí por más tiempo. Si la conversación continuaba, parecía que ella hablaría descuidadamente sobre cosas que todavía no podía permitirse mencionar. Bueno, entonces. Comenzó la chica, lista para partir. Mimori captó esa melancolía con facilidad. Ella no hizo ningún movimiento para detenerla. Justo antes de salir del laboratorio, la chica miró a Mimori. Cuando se trate de Kohou-kun y los demás, puedes mantener mi identidad. Es un secreto, ¿verdad? Por supuesto. Tampoco se lo diré al abuelo. Ella le guiñó un ojo. La chica asintió con la cabeza, luego prácticamente huyó, corriendo fuera del laboratorio. Parte 6. En una lujosa sala de estar en el piso más alto de un edificio de apartamentos, Nina Adelard dijo con amargura en su voz, la está engañando. Era una hermosa muñeca que ni siquiera alcanzaba los 30 centímetros de altura. Esta era la que había sido del gran alquimista, por más de 270 años. Habiendo perdido su propio cuerpo debido a ciertas circunstancias, había reconstituido su cuerpo con la escasa cantidad de metal líquido que quedaba, y ahora, era una mantenida en la residencia de Minamiya Natsuki. ¡Qué marido tan completamente imperdonable! ¿Cómo no defender a su novia en un momento como este? Y por el contrario, el comportamiento de la cuñada es realmente digno de elogio. De hecho, calienta mi pecho. Nina continuó tumbada descuidadamente en el sofá mientras parloteaba comentarios hacia la televisión. La pantalla mostraba una telenovela para amas de casa.
Reina entró a la sala en el momento exacto en que la transmisión pasó a ser un comercial. Desde 2 días antes, tanto ella, como Nina, vivían en la casa de Natsuki. O quizás, era más preciso decir que, en lugar de ser su residencia, la estaba usando como guarida. Nina, estoy de vuelta, ¿o eres tú? ¿Has obtenido lo que buscabas? Nina giró con un movimiento de su brillante cabello. Incluso si Reina tenía el mismo rostro que Yukina, su mirada no mostraba ningún signo particular de que le importara. No era que Reina hubiera dado una explicación detallada de las circunstancias, pero no había vivido más de 270 años para nada, tomaría más que eso para sorprender a Nina. Reina dejó el equipaje que llevaba. Nina se arrodilló a su lado. Sí, gracias a ti. ¿Qué estás viendo? Una repetición de una telenovela en la que se acosa a una joven esposa. Espera. La gran alquimista ve telenovelas. Reina miró a Nina y negó con la cabeza con una expresión exasperada como si se preguntara, ¿puedo realmente confiar en alguien así? Sin embargo, Nina miró a Reina con una mirada defensiva en sus ojos. No se puede evitar. Kanen, Chan, Natsuki y Astarte fueron a la escuela, así que estoy aburrida. Ya he leído suficientes revistas de alquimia como para estar harta de ellas. Así que son revistas de alquimia. Y tienen idols en las portadas. ¿Quién lee estas cosas de todos modos?, pensó Reina mientras miraba seriamente a una de las revistas colocadas encima de la mesa. Mientras lo hacía, Nina abrió el equipaje con el que Reina había regresado. Era un estuche rígido que se usaba para llevar una guitarra. Reina se lo había robado al transportista de la organización Rey León. La caja contenía innumerables fragmentos de metal rotos y el eje de una lanza medio destruida. Eran los restos de Sekkarou. Esta es definitivamente la lanza de Yukina. El tono de Nina se llenó de admiración. Verla destruida es bastante espectacular. Reina miró al costado del rostro del alquimista. ¿Así que? ¿Puedes arreglarla? Imposible. Nina respondió al instante y sin dudarlo. En su lugar, fue Reina quien se agitó. ¿Por qué no? Esto es solo metal normal, ¿verdad? Ciertamente, los materiales en sí mismos no son nada especiales. Acero, carbono, magnesio, molibdeno, vanadio, cromo, silicio, después de lo cual, azufre y fósforo, ¿verdad? Nina comprobó el fragmento de metal con el tacto mientras hablaba. Para una maestra de las artes alquímicas como ella, adivinar la composición de un metal no era más difícil que identificar los componentes de una ensalada a simple vista. Entonces, incluso si los materiales en sí son normales, la persona que forjó esta lanza no lo era. Hasta el borde más externo, está inscrito con una increíble cantidad de maldiciones, no oraciones. ¿Era esto locura, o tal vez pureza? No sé quién era, pero su tenacidad era sublime. No es de extrañar que nadie más que Yukina la haya dominado. Por una vez, Nina habló con un tono de voz serio, simplemente no podía repararlo. Incluso ella, que se llamaba la gran alquimista, consideraba que el herrero que había forjado a Sekkarou era digno de admiración. Sin embargo, Reina miró a Nina con ojos desesperados. En otras palabras, ¿te derrotaron, Nina? ¿Disculpa? Dije que el problema era la tenacidad, no la victoria o la derrota. Simplemente estoy diciendo que la tecnología involucrada es bastante ineficiente en este momento, replicó Nina en un ataque de resentimiento, muy consciente de que Reina estaba tocando su punto débil. Reina sofocó una risa, haciendo un pft. Esbozó una sonrisa fría mientras extendía teatralmente ambos brazos. ¿Quieres decir que no eres lo suficientemente buena para volver a armarla, verdad, Nina? Vaya, estoy sorprendida. Nina Adelar de Palmia no es la gran cosa. Oh, y yo que tenía tantas esperanzas. Nunca dije que no podría hacerlo. Es una simple insuficiencia de combustible. ¿Combustible? Pensé que todo lo que necesitabas para los materiales estaba aquí. Reina miró con recelo los restos de la lanza. El personal de la organización Rey León había reunido todos los componentes de Sekkarou hasta el fragmento más pequeño. Dado que no era necesario producir nuevo metal, los materiales alquímicos necesarios para el combustible deberían haber sido mínimos. En este caso particular, el combustible es energía mágica. Así como la fabricación de metales requiere calor y electricidad, la alquimia requiere energía mágica. Supongo que si ofrecieras 4 o 5 mediums con buena salud, sería suficiente. Naturalmente, la explicación de Nina hizo que incluso Reina frunciera el ceño. Eso está fuera de lugar.
Es cierto, afirmó fríamente Nina. Y además, ¿qué pasa con el efecto oscilación de ondas divinas? Esa es una inscripción ritual que ni siquiera yo puedo reproducir. Es una inscripción que anula la energía mágica, después de todo. Esto ha sido destruido de manera tan espectacular que no puedo especular sobre la forma de la inscripción original. Ah, eso no es un problema. Tengo la inscripción original aquí mismo. Reina sacó suavemente una estaca plateada del escote de su uniforme. Un extremo estaba afilado, convirtiéndolo en una estaca corta. Extraños símbolos estaban grabados en su superficie, ni siquiera de 2 centímetros de diámetro. Cuando Nina notó los símbolos, sus ojos vacilaron por la sorpresa. ¿Esta es la lanza sagrada que mata progenitores? ¿Dónde adquiriste esto? Sí. Cuando Nina subconscientemente cerró la distancia, mirándola, Reina lentamente negó con la cabeza. Esto es el tesoro que Abrora dejó para nosotros. Abrora, ya veo. Esta es la lanza que mató al cuarto progenitor anterior, entonces. El comentario de Nina hizo reír a Reina sin decir una palabra. La estaca de metal estaba dentro del estuche que había recibido de Eketsuki Mimori. Una vez, a la chica llamada cuarto progenitor le clavaron esa lanza purgadora en su propio cuerpo para destruir a la entidad llamada Ruth que la controlaba desde dentro. Había permanecido bajo la custodia de Mar incluso después de que Abrora hubiera perdido su cuerpo físico. Los símbolos grabados en la superficie de la estaca eran los mismos que se usaron para el ritual del efecto de oscilación de ondas divinas de la Snewalzer de la organización Rey León. Para ser más precisos, los símbolos de esta estaca eran del ritual original. La Snewalzer no empleaba más que una simple réplica. Al incrustar la estaca en él, el Sekaro imposible de reparar, resucitaría, y en un estado más completo que antes de haber sido dañado. Sí. La construcción de las partes de esta lanza y la inscripción entran en contacto se puede remodelar así, quizás. De esta manera debería aumentar la tasa de conversión de energía ritual, sí. Frente a Nina, tan paralizada como fascinada por la estaca, Reina escribió algo en una hoja de papel. Parecían garabatos sin sentido, sin embargo, Nina pronunció, mirando con profundo interés. Qué intrigante. Los principios para circuitos eficientes de conversión de energía espiritual que utilizan la teoría de Vabna 12 solo se dieron a conocer este año. Creo que escuché que pasarían 10. No, 20 años hasta que se pudieran poner en práctica. J.E. De verdad. Cuando Nina frunció el ceño y expresó sus sospechas, Reina sonrió mientras eludía el tema. Nina apretó los labios con consternación, pero no hizo ningún esfuerzo por forzar la cuestión de dónde había venido su mapa del circuito. En ese caso, sería mejor alterar yo misma los materiales de la lanza. Nina compuso una fórmula compleja en la parte en blanco del papel de notas. Sí, dijo Reina de acuerdo, complacida mientras miraba. Sí. Moeji también dijo eso. Lo había olvidado. ¿Y qué hay de la importantísima energía mágica? Una expresión seria se apoderó de Nina mientras le hacía la pregunta a Reina. Aparentemente, tener en sus manos una lanza sagrada asesina de progenitores tan preciosa, la había motivado lo suficiente para reparar a Sekaro. Pero incluso con los materiales en su lugar, no tenía la energía mágica para hacer que la alquimia sucediera. La alquimia no era la magia de producir algo de la nada, al final, era tecnología. Producir algo de alto valor requería pagar algo de valor acorde. Si necesitas combustible, lo tienes aquí. Reina sonrió tímidamente mientras presentaba su propia mano derecha. Luego, con un fragmento de Sekaro, hizo un corte profundo en su propia muñeca. La sangre fresca goteó, empapando los fragmentos dispersos de la lanza de plata. La sangre pura de una doncella virgen, y al mismo tiempo, la sangre de un vampiro descendiente directo de un progenitor. Los ojos de Reina brillaron de color carmesí mientras se reía. Al ver esto, Nina también hizo una sonrisa tímida y feroz. Feroz. 12. La meditación es la práctica budista por excelencia. El significado del término meditación o bhavna significa cultivo, desarrollo, producción. Parte 7. Bañado por los agotadores rayos del sol menguante, Kohou caminaba hacia la estación del monorriel. Era su ruta habitual. La ruta a casa desde la escuela. Si había algo diferente a la norma, era que Yukina no estaba a su lado. Eso y el hecho de que Ikabasio estaba justo detrás de él. Sio, aparentemente en guardia y lista para sacar su arma en cualquier momento, vigilaba el más mínimo movimiento de la mano o el pie de Kohou. Se sentía como si fuera un guardia de la prisión moviendo a un prisionero, o un acosador con los ojos puestos en su presa. Oye, Sio-san.
Kohou, naturalmente harto de este comportamiento, la llamó. Kuke. Haciendo una mueca, Seo se alejó un paso de él. Un suspiro cansado escapó de los labios de Kohou. Me imagino que estás tratando de ser considerada o algo al estar unos pasos atrás. Pero es un poco. ¿Cómo decirlo? Hay mucha gente a nuestro alrededor mirándonos, y hemos estado destacando por un rato. ¿Oh, es así? Ciertamente, llamar la atención me convierte en un fracaso como observadora. Sin embargo, si me distancio demasiado, es posible que sea demasiado lenta para lidiar con cualquier emergencia que pueda surgir. Seo bajó la cabeza mientras comenzaba a pensar seriamente en las cosas. Su reacción demasiado seria a sus palabras, definitivamente la hizo sentir como la senpai de Yukina. El comportamiento furtivo con olor a androfobia 3 leve, le recordaba a Sayake cuando se conocieron. Podríamos hablar normalmente mientras caminamos. La propuesta inofensiva de Kohou para resolver el dilema, hizo que Seo levantara la cabeza con aparente sorpresa. No está prohibido exactamente. Imeraji Yukina siempre hacía eso contigo. Bueno, la mayor parte del tiempo, sí. Además, Kohou no pensaba en Yukina como una observadora imparcial. Se sentía más como una hermanita entrometida que lo seguía a todos lados. Por supuesto, si le decía eso a la chica en cuestión, sin duda se enfadaría. ¿Qué tipo de conversaciones tenían? Seo, aparentemente atraída por las palabras de Kohou, hizo esa pregunta. 13 miedo a los hombres. Si tuviera que responder, a esta hora del día, casi siempre se trataba de lo que había en el menú para la cena. Cena. Quizás la respuesta de Kohou la sorprendió, porque el rostro de Seo parecía haber sido hechizado. Correcto. Seo-san, lo siento, pero ¿podemos desviarnos? Mi hermana pequeña me pidió que le comprara ingredientes. Maldición. Le di los cupones del supermercado a Imeraji. Imeraji Yukina va al supermercado contigo. Seo parpadeó, cada vez más perpleja. Kohou asintió casualmente. Sí. Como siempre cena en nuestra casa, casi siempre compramos juntos. Ella te acompaña a cenar. Espera, eso es básicamente como vivir bajo el mismo techo. Seo se tambaleó, extrañamente asaltada por un mareo. Kohou agitó una mano, desestimando el reclamo. No, no, no. Me refiero a que mi hermana pequeña está con nosotros. Significa que toda la familia está involucrada. Colocando una mano en una señal de tráfico como si estuviera borracha, Seo jadeó, pareciendo nerviosa mientras miraba a Kohou. No me digas que si Yuri se convierte en tu observadora, tienes la intención de desarrollar una relación similar con ella. No había pensado en eso. Kohou había pensado un poco en cómo tratar con Yuri una vez que ella se convirtiera en su observadora en lugar de Yukina, pero no estaba haciendo un buen trabajo al imaginarlo. Pero, bueno, al menos podemos comer juntos hoy. Seo-san, tú también puedes unirte. Yo. Ella vaciló ante su repentina propuesta. Abrió la boca para declinar reflexivamente, pero las palabras que realmente salieron de la boca de Seo fueron inesperadas. No me digas que Gahou-san estará allí con nosotros. ¿Mi padre? No viene mucho a casa, así que no creo. Si lo necesitas para algo, puedo llamarlo ahora mismo, pero, Kohou sacó su teléfono celular del bolsillo de su parque. Últimamente, Eketsuki Gahou parecía bastante ocupado investigando la nueva isla Itogami. Para Gahou, un investigador de ruinas de la purificación, el legado de Caín, la llamada Arca del Pecado, era un tesoro en cuanto a material de investigación. Aún así, si Kohou le decía que podía encontrarse con una chica bonita como Seo, no había duda de que volvería corriendo a casa. Kohou no pudo evitar pensar que eso sería un problema en sí mismo, pero aún así. No, está bien. No es como si hubiera venido aquí para verlo. No realmente. Seo rápidamente negó con la cabeza. Sus mejillas estaban enrojecidas, pero gracias al sol de la tarde, Kohou no se dio cuenta. Respirando profundamente una y otra vez para calmarse, Seo luego dijo, aparentemente como una ocurrencia tardía, oye, Eketsuki Kohou. ¿Estás realmente bien con esto? Con Imeraji Yukina a punto de ser relevada de sus deberes de observación. La pregunta provocó una expresión hueca de Kohou. Después de un breve silencio, habló con un tono de voz directo y despectivo. Para bien o para mal, no me corresponde a mí decidir. Eso es ciertamente correcto, pero Imeraji Yukina y tú han superado batallas juntos varias veces, ¿no? Incluso si era parte de su misión, ella se expuso al peligro, resultó herida, te hizo beber su sangre, y te cuidó cuando estabas enfermo, hasta que la muerte los separe. Eso se puso un poco extraño en la segunda mitad. La forma en la que la temblorosa Seo estaba diciendo cosas sin sentido, hizo que Kohou sonriera débilmente mientras su tensión se desvanecía. De todos modos. ¿Estás bien con Yuri tomando el lugar de Imeraji así? ¿No te duele el corazón? Quiero decir, ciertamente Yuri es linda, tiene una personalidad agradable, no es tan elegante como Kirasaka, pero se preocupa por ese tipo de cosas. Sin embargo,
Como dije, si Yuri toma el lugar de Imeraji o no, no depende de mí decidir. La voz de Kohou se volvió desigual, con aparente irritación. Aún así, Xio no vaciló, cerrando la distancia con Kohou. Imeraji Yukina simplemente se siente responsable por el hecho de que Sekkarou se haya roto. Lo tiene en la cabeza, que no puede cumplir su misión sin esa lanza. Xio estaba a punto de decir más, pero sus palabras se apagaron abruptamente. Hubo un leve olor a desconcierto y sorpresa en los ojos con los que miró a Kohou. Aketsuki Kohou. Podría ser, que tú. Pero Xio no pudo expresar ese destello de percepción. Eso fue porque alguien se acercaba apresuradamente, su voz parecía dolorida gritando sus nombres. Xio-chan. Kohou-kun. Y. Yuri. Corriendo desde la estación del Monriel a una velocidad increíble, estaba Aba Yuri, llevando un estuche de instrumentos en su espalda. Su rostro estaba pálido y sus grandes ojos vacilaban nerviosamente. ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás aquí? ¿Ya terminaste? Xio le preguntó a Yuri, corriendo y sin aliento, con una expresión de inquietud. Quizás el nerviosismo de su mejor amiga era contagioso, la propia voz de Xio era ligeramente estridente. ¿Alguno de ustedes ha visto a Yuki? Yuki. ¿Qué pasa con Imeraji? La pregunta de Yuri hizo que tanto Xio como Kohou inclinaran la cabeza. Era la propia Yuri con la que Yukina debería haber estado para que su misión de observación pudiera ser entregada. Yuri bajó la mirada con angustia. Ella desapareció. Xio todavía estaba confundida mientras pasaba un brazo por los hombros de la chica. Desapareció. Realmente no lo entiendo, pero dicen que Yuki robó la Sekkarou rota, pero ella estuvo conmigo todo el tiempo, pero después de escuchar eso, dijo que tenía que ir a buscarlo y, lo siento, Yuri. No entiendo ni una palabra de lo que estás diciendo. Xio miró a su mejor amiga con desesperación. Kohou ató cabos. ¿La falsa Imeraji robó su Sekkarou? Y ella fue para recuperarla. Los grandes ojos de Yuri se abrieron de par en par, indicando alto y claro que Kohou había expresado con precisión sus pensamientos. Sí, eso. Eso. Parte 8. Dentro de la tienda de observación de bestias demoníacas, Kisaki Kiria inclinó elegantemente su taza de café. Frente a ella, había un rico pastel de chocolate de una tienda famosa y de alta calificación en la ciudad Itogami. El pastel espeso, amargo y negro debería haber sido exactamente del agrado de Kiria, pero por alguna razón, solo ese día, permanecía sobre la mesa, prácticamente intacto. Sami, escribiendo informes en su PC portátil favorita, se giró hacia ella y habló con una sonrisa. ¿Pasa algo, Kiria-san? El hecho de que Sami, de 20 años, usara un discurso cortés con Kiria, que vestía un uniforme de preparatoria, era antinatural si te detenías a pensar en ello racionalmente, pero ninguno de los miembros del personal de Taisykyoku señaló la peculiaridad. Por supuesto que no. Ver a esa bestia demoníaca indefensa e incapaz de mover un músculo ha curado mi psique, Kiria respondió con un gesto de indiferencia. Había unos 400 metros entre el desconocido dormido y la tienda de observación. Desde esa distancia, podrían correr inmediatamente si algo saliera mal. Dado que el perímetro alrededor del desconocido que había sido apodado 9-4, en realidad fue asignado a la guardia de la isla, Taisykyoku estaba allí en una simple tarea de asesoría. Esto se debió a que los numerosos heridos entre el personal de Taisykyoku de la última batalla, los habían dejado en una situación en la que continuar la misión de forma independiente sería muy difícil. Aunque uno podría intentar culpar de esto a una disminución de la posición de Kiria y Taisykyoku, eso en realidad no era correcto. El número de heridos de la guardia de la isla fue abrumadoramente mayor. Incluso dentro de Taisykyoku, se había arraigado la opinión de que, dado que estaban contra un monstruo que incluso el cuarto progenitor no había podido matar, era de esperar un cierto grado de daño. No es que esto alegrara el espíritu de Kiria. Supongo que estás disgustada por estar en deuda con la organización Rey León. Cuando Sami hizo la pregunta, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su rostro sonriente, Kiria la miró en silencio. El hecho de que no hiciera ningún esfuerzo por refutar las palabras de Sami, se debía a que era muy consciente de que las excusas torpes tendrían el efecto contrario. Si hubiera sido solo por las hazañas de Aketsuki Kohou, incluso eso habría sido mejor. Después de todo, el cuarto progenitor era un monstruo inhumano tanto como esa bestia demoníaca. Sin embargo, Imeraji Yukina había jugado un papel importante en la neutralización de 9-4. Además, el precio que pagó fue perder su Schnewalzer. Eso dejó a Kiria profundamente en deuda con ella, exactamente como Sami había dicho. A Kiria no le importaba mucho eso. En cierto sentido, lo que sintió fue humillación. Tengo buenas noticias para ti, Kiria. Se ha resuelto un plan de disposición para la 9-4. Disposición, respondió Kiria.
Sami asintió. Sí. Para deshacerse de la bestia demoníaca matándola aquí, en lugar de moverla a otra parte. No me importa, pero, ¿cómo? Kiria le lanzó a Sami una mirada dudosa. Después de un breve silencio, Sami examinó el plan que acababa de llegar. ¿Has oído que las células de la bestia demoníaca son de naturaleza similar a las de los vampiros? Claro que sí. Pero no puedes hablar en serio. Kiria frunció los labios. En otras palabras, emplearemos medios destinados a destruir a un vampiro. Precisamente. En términos generales, solo hay 3 medios para deshacerse de un vampiro con fuerza de clase progenitor. Uno era exiliarlo en un espacio de otra dimensión. Es el medio por el cual el cuarto progenitor condenó al duque de Ardeal, pero no podemos emplear ese método aquí. Kiria se quedó callada y asintió. Si hubiera sido simplemente una cuestión de arrojarlo a una dimensión. Alternativa desconocida, en lugar de encerrarlo en una barrera, este método consumía tiempo y generaba problemas, pero Taisykyoku podría haberlo logrado por sí solo sin necesidad de tomar prestados los kenjus del cuarto progenitor o el poder de Minamiya Natsuki. Pero no podían usar tales medios en 9-4. La magia de teletransportación se dispararía contra una bestia demoníaca que absorbe energía mágica después de todo. Otro método es la purificación mediante una gran cantidad de energía espiritual. La maga de ataque Imeragi ha demostrado que este método es eficaz. Sin embargo, ahora que la Strewalzer se ha perdido, no podemos emplear ese método. Supongo que no. Kiria se enfurruñó. El único equipo capaz de emplear ataques espirituales a la par con una Strewalzer era el sistema Volundr del reino de Aldegir. Ese era un ritual más que la Richel Karel de Kiria no podía emular. En consecuencia, esta vez estamos poniendo en práctica el tercer método. Canibalismo. Kiria respondió antes que Sami. El método más seguro para destruir a un vampiro eterno era a través de la actividad vampírica, consumiendo exhaustivamente la existencia misma del oponente. Sin embargo, el canibalismo solo era posible para un vampiro de igual o mayor fuerza. Si un debilucho intentara consumir a un oponente de mayor rango, sería su existencia la que sería consumida. Un vampiro más fuerte que 9-4 no existía en la isla Itogami. Salvo el cuarto progenitor, el vampiro más poderoso del mundo, al menos, no tienes la intención de que Eketsuki Kohou lo consuma, ¿verdad? Kiria presionó apresuradamente. No. Después de todo, el canibalismo corre el riesgo de que el depredador sea consumido por la presa. Naturalmente, no deseamos correr ese riesgo. Kiria asintió, aliviada. Por supuesto no. Si esa bestia demoníaca adquiere el poder del cuarto progenitor, sería una pesadilla. Por lo tanto, haremos que 9-4 se consuma a sí mismo. Sami sonrió ampliamente. Por entosis, tengo entendido. La entosis era un fenómeno por el cual las células se alimentaban de otras células. Las células alimentadas eran finalmente desmanteladas y eliminadas. Se parecía mucho a un vampiro que cometía canibalismo contra otro. Al emplear esta característica común, pretendían hacer que el 9-4 se destruyera a sí mismo tanto a nivel físico como mágico. Afortunadamente, se ha establecido que la resistencia de 9-4 a los ataques mentales no es particularmente alta, continuó Sami. Aprovecharemos esta debilidad para infectarla con una maldición, y así inducir a las células a comenzar a comerse unas a otras. Kiria siguió pensativas. No creo que sea una mala idea, pero, ¿cómo pretendes insertar la maldición? Incluso si estuviera en un estado dormido y sin resistencia, Richel Karel no podría lanzar una maldición fatal en 9-4. La criatura medía más de 15 metros, era demasiado grande. Dicho esto, no creía que un ataque de hechizo ritual normal pudiera atravesar las defensas mágicas de esa bestia demoníaca. Estimulada por las dudas de Kiria, Sami adoptó un aire de gran importancia mientras continuaba. Hemos recibido permiso para utilizar Flat. Por un momento, Kiria se puso rígida, como si le hubieran pinchado un punto débil. Fue una reacción honesta e inusual en ella. Ah, ya veo. Está bien. Muy bien. Kiria rió, las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Flat era un arma en posesión de Taisykyoku, que se decía que era el armamento maldito más poderoso que podía llevar una sola persona. También se decía que su poder era tan inmenso que se había utilizado en combate real solo 2 veces en la década anterior. Se había aprobado el uso de un arma tan rara y preciosa. Ahora que el plan contra la bestia demoníaca desconocida había sido finalizado, el estado de ánimo de Kiria finalmente se recuperó. En ese momento,
Un camión grande que no reconoció se acercó a la bestia demoníaca. ¿Qué es ese remolque?, preguntó Kiria, sintiendo un leve tirón en su mente. Era raro que un gran camión de 18 ruedas entrara en los estrechos túneles del tercer estrato de la isla Itogami. La carga en el remolque aparentemente era maquinaria cubierta con una lona impermeable. Se programaron reparaciones de emergencia para el reactor espiritual dañado. Sin embargo, está un poco adelantado a la hora programada, respondió Sami con un tono de voz serio. Reparaciones de emergencia al reactor espiritual. Algo loable. Kiria exhaló mientras miraba con indiferencia la pared exterior del reactor espiritual dañado. Incluso si fuera una situación de emergencia, dejar un reactor espiritual dañado era un problema en sí mismo. La decisión de realizar reparaciones mínimas de emergencia mientras la bestia demoníaca se comportaba tenía sentido lógico. El remolque pasó por el puesto de control de la guardia de la isla, moviéndose justo al lado de la bestia demoníaca mientras continuaba durmiendo. No había nada sospechoso en sus movimientos en absoluto. Y, sin embargo, Kiria se puso de pie de un salto, no debido a un razonamiento lógico, sino simplemente por su intuición como sacerdotisa de 6 espadas. Sami. Llama a todo el personal que pueda moverse con su equipo de combate inmediatamente. Advierte también a la guardia de la isla. Kiria. Naturalmente, Sami se quedó estupefacta ante la hostilidad de Kiria. Sin embargo, la vacilación de Sami duró solo un momento. Instantáneamente, cambió de marcha y envió las órdenes de Kiria volando en dirección al personal de Taisykyoku. La lona impermeable sobre la carga del remolque se rasgó violentamente de adentro hacia afuera. Lo que salió de la lona no fue equipo de construcción como excavadoras, sino un tanque robot de 3 cabezas con armadura antibalística verde oscuro. Y los soldados manejaban sus torretas de ametralladoras. Todos los miembros de Taisykyoku, armados para el combate. Nuestro enemigo ha llegado. Kiria sonrió mientras agarraba su lanza bifurcada. Aquellos que habían creado la bestia demoníaca artificial y la habían inducido a atacar la isla Itogami finalmente se habían rebelado. Bañados por una lluvia de disparos de los asaltantes, la guardia de la isla comenzó a entablar combate. En medio de esa tormenta de disparos y gritos enojados, la enorme bestia demoníaca continuó durmiendo.